Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida, un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo, Alejandro y Alejandra. Buenas, gente. ¿Cómo andan? ¿Qué haces, Ale? ¿Cómo andas tú? ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo están los dantescos? ¿Qué se cuenta en estos días próximos al invierno? Aquí estamos en el mes de mayo. Se Se viene viene. el Día de las Madres en Uruguay. Qué momento, ¿no? Qué Qué momento. momento, qué momento. ¿Tenemos algo relacionado para ese Sí. día, Ale? Sí, tenemos que hablar de las madres, que en verdad es sin lugar a duda un tema escabroso. Porque acá tenemos que pasar por eventos históricos, tenemos que pasar por la biología, tenemos que pasar por el feminismo. Es un tema complejo y entender esto, bueno, hay que entenderlo de verdad y es algo que, como siempre, son temas de los que tenemos que hablar. Dicen por ahí que hay una crisis silenciosa. Y no estamos hablando de la guerra. Y no aparecen los titulares. Y no cotiza en bolsa. No lo vemos en el informativo. Pero a todos nos marca, ¿no? La crisis de la maternidad. No hace ruido, pero deja huella. Sí, sí, sin duda que deja huella. Es una paradoja extraña la que vivimos en el día de hoy, porque nunca en la historia hubo tanta información sobre crianza, información en general sobre todo, ¿no? Accesible en la palma de la mano, en el celular, donde uno quiera saber la información, es como una ola que te inunda, porque del tema que sea. Pero bueno, la maternidad no escapa a eso. Pero, paradójicamente, como decíamos, tenemos un montón de mujeres sintiéndose solas en esto de la maternidad. Entonces, abundan los recursos, pero también abunda la culpa con este rol. Entonces, estamos, por un lado, con el empoderamiento femenino, pero con mujeres sintiendo que fracasan en algo que debería ser biológicamente natural, debería ser algo que en los animales vemos que se despliega con total, con un desenvolvimiento natural sin problema, ¿no? Entonces, acá nos tenemos que preguntar qué pasó. Entonces, ¿cómo llegamos desde la tribu humana, la tribu de las mujeres, hasta estas maternidades en soledad, estas maternidades modernas? Entonces, pasamos de un parto acompañado por mujeres hasta los protocolos hospitalarios en los que vivimos hoy, que de alguna forma se están tratando de humanizar, pero bueno, todavía estamos con todo eso del protocolo. ¿Cómo pasamos? Que acá viene lo complejo, ¿no? Desde lo sagrado que es la maternidad hasta lo administrable, hasta lo medible, hasta todo eso que se hace en un embarazo. Entonces, bueno, hoy en la Divina Comedia vamos a hablar de eso, de las madres, de la herida de una civilización, porque tal vez la crisis no está en las madres, está en una civilización que olvidó tremendamente cómo sostener y acompañar ese principio, ese aterrizaje en esta experiencia humana. Tal cual. Vos sabés que hace tiempo hay algo que me impactó muchísimo viendo esta serie Llama a la partera, que el eje central es la atención de partos a domicilio, donde se ve ahí clarísimo el cambio, ¿no? Desde la época de posguerra a cómo estamos hoy. En aquel momento existía una fuerte presencia de las parteras, de las matronas, las mujeres que acompañaban a otras mujeres. Claro que había pobreza, pero había una comunidad, había tribu. Sí, y esto de la tribu es fundamental. La serie, a mí es una serie que hace tiempo ya no está, estuvo en Netflix. Comienza ambientada en el año 1957 y hasta la tercera temporada, que más o menos es lo que recuerdo, no sé si son 5 temporadas, pero andaba por ahí, está basada en las memorias de Jennifer Ward, una enfermera y partera que trabajó en el East End de Londres durante los años 50. Lo interesante es que Jennifer Ward no escribió ficción
sobre los partos, no romantizó toda esa historia, sino que ella empieza a escribir, a hacer un diario de sus memorias. Y en ese diario, es un diario profundo, real, lo vive, ¿no? Ella habla de, bueno, de la pobreza extrema, de una maternidad en condiciones duras, partos domiciliarios, como decía Zoe, mujeres agotadas, violencia social, abandono, y también una enorme red femenina de sostén. Esto es lo que hablábamos, mencionaste hoy también lo de la tribu, ¿no? Entonces, el personaje de Jenny Lee, que está inspirado en ella misma, en Jennifer Ward, que de hecho Lee era el apellido de soltera de Jennifer, este, ella lo que hace en la serie, lo que muestra es el momento exacto de la transición entre estos dos mundos. Por un lado tenemos el parto como experiencia comunitaria y femenina, y por el otro lado el parto como procedimiento médico institucional. La serie muestra esa transición. Por eso es que impacta tanto, porque bueno, habría que haberla visto. A mí me impresionó esta serie. Porque no habla solo de los nacimientos, habla del momento histórico en que lo materno comienza a ser desplazado del centro de la vida social. Jennifer Ward no escribió solo sobre parteras, escribió sobre el último suspiro de una forma de maternar que el mundo estaba a punto de perder. Y ahí se ve realmente de manera muy clara, ¿no? Entonces antes la maternidad no era una tarea individual, era una función colectiva. Entonces una mujer no paría sola, no criaba sola, no atravesaba el porperio sola. Había madres, abuelas, vecinas, parteras, había toda una red de sostén, eh, con lo cual cada mujer caminaba a estos eventos no sintiéndose sola. Entonces hoy hay muchos tutoriales, y claramente no es lo mismo, ¿no? En Golden Midwife se muestra algo muy lindo, que es que el parto no era solo un acto médico, era un acontecimiento humano, emocional, era como algo tibio y ahora estamos en algo frío, como para resumirlo, ¿no? Había mirada, había presencia, había vínculo, donde hoy tenemos protocolo. Es fuerte porque sin caer en la trampa de romantizar el pasado, porque los hospitales salvaron muchas vidas, pero algo se perdió. Y lo que se perdió no se reemplaza con tecnología. Exacto. Entonces, no se trata de nostalgia, se trata de conciencia, se trata de que nos ocupamos siempre del cuerpo, el cuerpo como objeto, como máquina. Pero muchas veces, de hecho, lo que se pierde en estos tiempos es el alma del nacimiento, ¿no? La medicalización del parto fue necesaria en muchos aspectos, porque como decís, claramente se han salvado vidas, se han salvado, el procedimiento funciona porque alerta en muchos casos, previene en muchos casos, pero cuando la mujer deja de ser protagonista y pasa a ser paciente, eso profundo de la humanidad del nacimiento, de la humanidad del proceso y del sostén, se pierde. Entonces, la madre deja de ser el sujeto, la cosa a resolver, y bueno, eso tiene consecuencias enormes. Esa pérdida tiene consecuencias enormes. Esto, Ale, no empieza en los hospitales, empieza mucho antes. Es Sí, como una muchísimo. sociedad, es como una sociedad que define el valor. Ahí empieza, ¿no? Exacto. Empieza mucho antes en la revolución industrial, porque la revolución industrial, de hecho, es algo de lo que ya hemos hablado en capítulos anteriores, ¿no? Cuando hablamos de las mujeres, de los hombres, de los roles. La revolución industrial cambia radicalmente el valor social de la mujer. Antes, el valor de la mujer era el cuidado, la protección de los hijos, bueno, etcétera. Después, el valor pasa a ser la producción. Entonces, producir es lo que da valor. El sistema empieza a medir dignidad en productividad. Entonces, aparece una herida silenciosa. La maternidad, como tal, comienza a verse como un freno para la productividad, es un obstáculo. No es una función fundante, es un obstáculo para producir.
Entonces la mujer empieza a sentir que para valer tiene que mostrar rendimiento. Y ahí empieza una fractura interna, porque hay que desconectarse de la función materna para poder rendir. Tal cual. Es como si dar la vida no fuera suficiente, ¿no? Maternar deja de ser creación y pasa a ser una pausa incómoda en la carrera. Sí, lo dijiste tal cual, una pausa incómoda en la carrera. Es como un obstáculo en la producción. Y eso además después se empieza a profundizar, porque llega la idea moderna de éxito. ¿Y qué dice la idea moderna de éxito? Algo que también ya hemos hablado, pero es bueno entenderlo dentro de este contexto. Entonces, tener éxito para una mujer, ¿qué es? Es ser independiente, es ser eficiente, es ser deseable, por supuesto, productiva, impecable. Entonces, pero la cuestión es que hay que ser todo esto al mismo tiempo. Y además, por si fuera poco, en caso de ser madre hay que ser una madre perfecta. Entonces, esto no es libertad. Esto es agotamiento envasado. Es como te compraste un montón de títulos que tienen que funcionar juntos y realmente son agotadores. Y acá aparece alguien que todavía no terminamos de responder las preguntas que hizo, ¿no? La figura de Simón de Beauvoir. ¿Cómo se pronuncia? Simone de Beauvoir. ¿Cómo estamos, Ale? Cuestiona profundamente el rol femenino de la época. Sí, creo que es Beauvoir. No, es Beauvoir. Simone de Beauvoir. Algo así. Sí, sin duda, y es necesario lo que ella hace, porque cuando Simón dice no se nace mujer, se llega a serlo, está mostrando algo brutal, que gran parte de lo que llamamos femenino es una construcción cultural. Pero vamos a explicar esto dentro del contexto histórico, así nos ubicamos bien en todo lo que esto significa. ¿Vamos por ahí? ¿Te parece, Alejandro? Dale, adelante. Bueno, tenemos en el siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX, tenemos la primera ola de feminismo. La primera ola estuvo centrada en derecho al voto, el acceso a la educación, los derechos civiles, la propiedad y la ciudadanía legal. Era una lucha por existir jurídicamente. Acá la gran pregunta era, ¿somos ciudadanas plenas las mujeres? Entonces, cuando eso empieza a conquistarse, aparece otra pregunta mucho más profunda, que es, aunque tengamos derechos, ¿realmente somos libres? Y aquí viene la segunda ola. La segunda ola del feminismo se da entre los años 1960 y 1980 aproximadamente. Acá el mundo venía de, pongámonos en contexto, la Segunda Guerra Mundial. Entonces tenemos mujeres trabajando masivamente mientras que los hombres estaban en guerra. Después viene el regreso forjado al hogar, pues la guerra, ¿no? El auge del modelo de ama de casa perfecta de los años 50. Hay muchas películas que retratan esto, ¿no? Y está muy bien. A mí me gusta mucho la película de eh, Vidas Cruzadas, es una de ellas. eh, el retrato de la Mona Lisa. ¿Cómo era esa película de Julia Roberts? Está muy bien, retrata esto muy bien. Y esta fase de esta segunda ola queda muy bien en esa película también. También lo que pasa acá es el crecimiento del consumo y la familia nuclear moderna. Entonces la sociedad decía en este contexto, ya tenés todo, tenés marido, tenés casa, tenés hijos, deberías estar feliz. Esto es lo que dice la sociedad. Pero muchas mujeres sentían vacío. Y Betty Friedman lo llamó el problema que no tiene nombre. Una insatisfacción profunda con el modelo impuesto. Aquí explota esta segunda ola. ¿Qué reclama esta segunda ola? Reclama igualdad laboral, que es no solo trabajar, sino trabajar con igualdad real, de salarios, oportunidades, reconocimiento y autonomía económica. Después vienen los derechos reproductivos, que esto además es enorme, porque acá aparece la píldora anticonceptiva que cambia la historia. Por primera vez, muchas mujeres podían separar la sexualidad y la maternidad. Y esto, en verdad, fue revolucionario, porque ahora podían preguntarse, ¿quiero ser madre?
y no como antes, que era me tocó ser madre. Acá este quiebre de la aparición de la píldora es brutal. Después viene el cuestionamiento de la familia tradicional. Se empieza a revisar el rol de esposa. ¿Se acuerdan que, como veníamos hablando, en los años 50 era la mujer como un anexo del hombre? Los hijos, la casa, la mujer impecable, eran unas muñequitas, la casa limpia, hasta hemos hablado de esto también, el manual de la buena esposa. Entonces acá se revisa el rol de esposa, la carga doméstica, la maternidad obligatoria y la dependencia económica. Entonces, ya no se aceptaba automáticamente que el destino femenino fuera solo servir. Después tenemos la sexualidad y el cuerpo. El cuerpo deja de ser territorio social para ser territorio político. De ahí surge la frase, lo personal es político. Lo que pasaba dentro de casa también era un asunto social. Acá entra la violencia, el aborto, el deseo, la maternidad. Todo esto entra en debate. Antes nadie se cuestionaba todas estas cosas. Y acá Simone de Beauvoir, aunque anterior, porque ella es la gran semilla, su libro El segundo sexo es de 1949, es prácticamente la base filosófica. Esta mujer es una adelantada, porque ella dice, no se nace mujer, se llega a ser. Y está diciendo con esto algo explosivo, porque gran parte de lo que llamamos ser mujer no es naturaleza, es esta construcción cultural. Esto que lo rompió todo, porque sí fue construido, y si fue construido puede ser transformado. Recuerden que la mujer pasó de una función a cumplir un rol en el eslabón, es de hecho un eslabón de la productividad. Entonces, y acá viene una gran tensión. ¿Por qué? Porque la segunda ola fue necesaria. Muchísimas libertades actuales nacen de esta segunda ola, pero también aparece esta trampa cultural. El sistema tradujo libertad así. Ser valiosa es igual a producir como un hombre y ser fuerte es igual a no necesitar. Después tenemos que ser libre implica no depender. Y ser exitosa significa no detenerse. Y todo esto se convierte en una gran trampa para todas las mujeres. Porque comenzaron a vivir la maternidad, que es algo biológico, natural, como una pérdida de poder, como una amenaza profesional y como un retroceso identitario. No porque la maternidad sea enemiga, sino porque el sistema empieza a medir valor en productividad y ahí aparece la crisis. Por eso el nombre de este programa, ¿no? El problema no fue el feminismo, el problema fue que la mujer quisiera libertad y eso era absolutamente necesario. El problema fue cuando la cultura convierte esa libertad en la desconexión de lo femenino profundo. Es decir, es como si cuidar fuera menos valioso que producir, como si maternar fuera menos importante que rendir, como si la vulnerabilidad fuera debilidad. Y ahí nace una fractura enorme. Entonces, la mujer no fue liberada del mandato, cambiamos de mandato. Antes debíamos servir, ahora tenemos que poder con todo. Y ambas cosas son opresivas. Entonces, en definitiva, la segunda ola del feminismo liberó a la mujer de muchas cadenas externas, pero el sistema moderno creó nuevas cadenas invisibles. Y estas son la productividad, la perfección y la autosuficiencia. Y bueno, obviamente en medio de todo esto, la maternidad queda totalmente huérfana, ¿no? Esto es inabordable. Entonces, muchas mujeres comenzaron a sentir que para ser libres debían alejarse de todo lo femenino, de todo lo materno. Como si vulnerabilidad fuera debilidad, como si necesitar fracaso, bueno, todo lo que ya dimos, ¿no? Entonces, lo femenino profundo no es sumisión, es potencia, es sostén, es creación, es vida. Y eso no puede estar relegado, porque así la civilización se queda sin madre. Y acá aparece una psicóloga que a mí me encanta, que cuando los gurises eran chicos yo leía. Básicamente los conflictos en la crianza no son del niño, los problemas son siempre los adultos. Entra con fuerza Laura Gutman.
y rompe completamente con la idea romántica de la maternidad. Totalmente. Y Laura Goodman dice algo brillante. Cuando nace un hijo, no nace solo un bebé, también nace la niña herida de esa madre. Su abandono, su vacío, su necesidad de amor, su historia no resuelta. Entonces, la maternidad no es que cree conflicto, la maternidad lo revela. Y esto es profundamente incómodo, porque muchas mujeres creen, estoy mal porque no estoy disfrutando, y en verdad no es así. Muchas veces estás frente, cada mujer en esas condiciones estás frente a su propio hijo. Entonces la maternidad confronta, desnuda, obliga a mirar, no es solo ternura, es también sombra, porque la maternidad lo pone a uno hacia adentro, hacia esa conexión profunda con lo nuevo, con la creación. Y bueno, y todo esto es parte, ¿no? Bueno, hay que decirlo. Y es tremendo porque la sociedad nos vende maternidad como una postal y después la verdad es que abandona a la madre real, idealiza la imagen y deja sola a la persona. Exacto. Se idealiza a la madre, pero no se la sostiene. Y una madre sin sostén termina maternando desde la supervivencia, no desde la presencia. Y acá alguien que mencionamos varias veces en distintos episodios entra a ver Hellinger, ¿no? Una profundidad brutal. Él decía algo que cambia la vida. La madre es la puerta de entrada a la vida. Y esto no es simbólico, es estructural. Exactamente. Así es. Tomar a la madre es tomar la vida. Pero imagínate ese aterrizaje en la experiencia humana con madres desconectadas, sintiendo culpa, maternando, sintiendo que se están separando del objetivo de la productividad, de lo que vinieron a hacer, o sea, por eso hay tanta culpa con la maternidad. Y rechazar a la mamá muchas veces es rechazar la abundancia, la fuerza, la pertenencia. Entonces, significa comprender. Una madre solo puede dar lo que recibió. Entonces, la pregunta no es desde la perspectiva del hijo, ¿no? Porque después los hijos crecen y no entienden esto, ¿no? Entonces, la pregunta no es qué hizo mal mi madre, sino qué historia estaba sosteniendo, qué dolor heredó, qué exclusión cargaba, qué amor faltó antes. Y eso cambia completamente la mirada. Pasamos del juicio a la comprensión. Y ahí comienza la sanación de los hijos con las madres. Porque tenemos que entender esta desconexión. ¿De dónde viene? Hay toda una construcción social de esta desconexión entre las madres y los hijos y el sentirse que no se es suficiente. Hay algo brutal en esta época, ¿no? Que la mujer ya no solo tiene que existir, sino se tiene que vender, tiene que ser percibida antes que sentida. Sí, realmente hoy muchas mujeres no habitan su cuerpo, lo administran, como imagen, como rendimiento, como aprobación. Como dijimos, hay que ser joven, deseable, disponible, exitosa, fuerte, madres perfectas cuando eso surja y emocionalmente estable. Es como un montón, ¿no? Entonces la mujer dejó de sentirse cuerpo y pasó a sentirse producto. Y una mujer vivida como producto difícilmente puede habitar la maternidad como el santuario que eso debería ser. Y debería ser el proceso, no solo cuando nace el hijo. Todo ese proceso es un proceso totalmente femenino, totalmente de conexión. Es la antítesis de lo que el mundo pide. Es ir hacia adentro, esa es la construcción profunda. Pero claro, la mujer en medio de eso está ocupada sobreviviendo a una mirada externa que le pide productividad y que a través de la productividad, de la imagen, del paquete, como digo yo, hoy estamos en un momento en que importa más el envoltorio que el contenido. En medio de todo eso hay que conectar para adentro. Está difícil. Entonces la gran pregunta sería, ¿estamos criando hijos o sobreviviendo a la maternidad? Y bueno, sin duda que es una pregunta dolorosa, porque muchas veces la maternidad no es que fracase por falta de amor, fracasa por falta de sostén. La crisis no está en las madres, está en la sociedad entera que exige
una perfección y en verdad ofrece una soledad. Esto no se entiende y desde la mirada masculina, como ya hemos dicho muchas veces, si los hombres están orientados a objetivos, entender todo este mundo es complejo y estamos en una sociedad patriarcal que no habilita la profundidad de lo femenino. Pero hay que entender también que en esta construcción que ha hecho la sociedad de la que todos formamos parte, las mujeres también estamos con una mentalidad totalmente masculinizada. Entonces, la realidad es que ninguna civilización sobrevive si desprecia a quien sostiene la vida y si no da espacio a ese proceso. La mujer, hoy por hoy, siempre viéndolo en términos generales, ¿no? Somos total y absolutamente un objeto, donde se mide por fuera la forma. No se está midiendo, a mí a veces me llama la atención en muchas mujeres la forma de que han encontrado de funcionar donde todo es imagen, imagen, solo venden imagen, cero contenido, cero profundidad y total alejamiento de lo que es lo femenino, la profundidad de lo femenino. Tal vez restaurar la maternidad implica no volver al pasado, sino buscar algo que nunca debimos perder, recordar algo esencial. Sí, restaurar lo materno no es retroceder, porque hay un montón de cosas en todo ese proceso que han estado muy bien, pero necesitamos recuperar claramente la presencia, la tribu, la lentitud, salir de la inmediatez. Necesitamos recuperar el cuerpo, el escuchar la humanidad. Nadie debería maternar sola, porque estamos diseñadas para maternar en tribu, para vivir ese proceso con el sostén. Y ningún niño debería llegar al mundo en una civilización que ya olvidó cómo darle ese sostén, que ya olvidó cómo abrazarlo, que ya olvidó darle una bienvenida tibia. Las bienvenidas de los niños son la mayor parte de las veces en quirófanos, en lugares fríos, son lugares fríos, pasamos de la tibieza a lo frío. Y tal vez el futuro no dependa de más tecnología, sino de volver a honrar a quien sostiene la vida desde el principio, que es la madre. Y sí, esto fue la Divina Comedia. Si este episodio te tocó, tal vez no fue casualidad, tal vez todos seguimos buscando de alguna forma volver a casa. Y Ale, acordate que el 12 de julio es el Día del Padre. Te la tiro ahí para el Sí, próximo, para ir ya viendo se el próximo averiguó episodio. el 12, crack, eso ya tenés averiguado que es el 12. Bueno, Sí, antes del 12 de julio vamos a hablar de los padres, por supuesto, me lo voy agendando. Bueno, muy feliz día para el próximo domingo, que es el Día de las Madres en Uruguay. Feliz día a todas las madres. Feliz día a todas las madres del resto del mundo que nos escuchan y que quizás en su lugar no sea el Día de las Madres, pero bueno, es un buen momento para celebrar la maternidad y para recordarnos, como siempre, con conciencia, volver a donde la biología nos pide para que estemos bien. Volver desde la observación, desde la conciencia y bueno, en este caso restaurarla. Esta humanidad está totalmente desmadrada. A ver si en nuestro entorno y en el lugar que nos toca actuar podemos hacer, aunque sea un poquito, la diferencia. Un abrazo grande. Gracias, Santi, por acompañarme. abrazo gente, nos vemos. Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo.